Saludos cordiales. Vamos a trabajar en este pequeño video la resolución de la práctica propuesta en el módulo 3 correspondiente a los capítulos 8, 9 y 10 de la unidad didáctica. La primera parte vamos a trabajar lo que son las sumatorias. Es una notación necesaria que usted debe conocer porque a lo largo de diversas fórmulas que se usan en estadística, tanto descriptiva como inferencial, aparece esta notación, la comprenda. Entonces, el ejemplo A nos está pidiendo la suma de los números que van desde el 1 hasta el 4. Y esos números se van a sustituir en la expresión I. Lo que quiere decir esto es que vamos a tomar los números naturales 1, 2, 3 y 4 y los vamos a ir sustituyendo en la I y esos valores los vamos a sumar. Entonces, para que entendamos la idea de la notación, sustituimos el 1 y luego sustituimos el 2, luego el 3 y luego el 4. Y cada uno de esos números los vamos a ir sumando de esta manera. Y el símbolo nos dice que tenemos que sumar. ¿Sumamos a quién? Con el siguiente número, que es 2. Sumamos con el 3 y sumamos con el 4. Esta expresión la calculamos y la sumatoria, los números que van desde el 1 hasta el 4 para la expresión I, nos da un resultado de 10. Con el segundo ejercicio, aunque parece que la expresión es un poco más compleja, vamos a seguir la misma idea del ejemplo anterior. Vamos a tomar los números, en este caso que empiezan desde el 6 y terminamos en el 10, y los vamos a ir sustituyendo. Entonces, al ir sustituyendo, realizamos esta operación y luego lo sumamos con el siguiente número que aparece acá en el contador, que se llama li, y así sucesivamente hasta llegar a 10. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: empezamos del número 6, que lo sustituimos acá. Luego tomamos el número 7, lo sustituimos acá y lo sumamos a esta expresión. Luego tomamos el 8, luego el 9 y por último terminamos con 10. Entonces esta sería la sumatoria. Todo esto lo realizamos en nuestra calculadora, simplificando, y nos da 135. Entonces vean que el principio es el mismo, es ir sustituyendo en la expresión, en la variable I. Para el ejemplo C, observemos con cuidado que sustituir en I, pero en la expresión aparece una X. Entonces lo que nosotros hacemos es ir sustituyendo únicamente en la I. Observemos que empezamos en 1, luego en 2, 3, 4 y 5. Y el ejemplo queda ahí. Lo que nosotros estamos haciendo con este ejemplo es viendo que uno tiene que sustituir en la variable que te dan aquí abajo. ¿Y qué significa esto? Bueno, el ejercicio como tal no significa nada, pero cuando usted trabaje en estadística va a encontrarse mucho esta notación. El x1, por ejemplo, podría representarte el dato que está en la posición 1, el x2 el que está en la posición 2 y así sucesivamente. El ejercicio quedaría ahí. Entonces, eso es lo que queríamos, digamos, expresar con este ejercicio. Únicamente usted sustituye en la letra que le dan en la expresión original. De la misma manera, lo vemos acá, nada más que aquí tenemos una fracción. Entonces vamos a sustituir el 8 y el 9. Entonces, sustituyendo el 8 en el subíndice, sustituyendo
el 9 en el subíndice. Entonces podemos interpretar con este ejemplo que necesitamos la suma de los datos que se ubican en las posiciones 8 y 9. Observen en este caso que la fórmula nos exige la división de cada término por 2. Entonces, cuando usted vea esta notación, lo que le están diciendo es, necesitamos el valor que está en la posición 8 y a eso lo vamos a sumar con el valor que está en la posición 9 y cada uno de ellos dividido por 2. Entonces, eso es una posible interpretación que se le da a esta notación. Vamos con el siguiente ejemplo. El ejemplo E. Observen en este caso que tenemos dos variables x y f. Tenemos un contador, el i. Y en este caso, cuando vamos a ir sustituyendo, de la misma manera empezamos en 1 y terminamos en 5. De la siguiente forma. x1 f1. Observe que sustituyo en i más x2 f2. Y así vamos a seguir hasta llegar a nuestro límite 5. Que es la necesidad de multiplicar cada valor que es x por su respectiva frecuencia. Entonces usted se podría encontrar esto en alguna fórmula que viene más adelante. Entonces así lo entendemos. ¿Quién es x1? ¿Quién es f1? ¿Quién es x2? ¿Quién es f2? Aquí no lo sabemos. Simplemente estamos desarrollando la expresión para que usted la entienda cuando desarrollemos ejercicios que impliquen este concepto. Con el ejercicio F tenemos dos, el F1 y F2. El primero nos dice que tenemos que considerar el siguiente grupo de valores donde I minúscula indica la posición del valor X y F representa cada frecuencia absoluta. Entonces vamos a entender un poco la tabla. Por ejemplo, estos dos valores, el 2 y el 3. El I nos indica, si sustituimos este 1 aquí, que el dato 1 es 2 y que la frecuencia 1 es 3. ¿Qué significa eso? Que el dato que está en la posición 1 corresponde al número 2. ¿Sí? Pero que ese va a tener una frecuencia. Por ejemplo, tiene frecuencia 3. Recuerden que la frecuencia es que se repite los datos una cantidad de veces. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esta expresión? Lo que dice es que yo quiero que ustedes tomen el dato que está en la posición x1 y le resten 1, porque así es la fórmula. Y luego que sumen el que está en la posición 2 y le resten 1 también. Observe que empezamos 1 y terminamos en 2. Entonces usted viene a la tabla y busca quién está en la posición 1. El que está en la posición 1 es un 2. El que está en la posición 2 se vienen a la tabla y vemos que son 4. ¿Ok? Entonces, al realizar esa suma, obtenemos el resultado 4. Con este ejercicio, ocupamos que multipliquen x por f, empezando en la posición 2 y terminando en la posición 5. Empezando en la posición 2 y terminando en la posición 5. Eso quiere decir que ocupamos el de la posición 2, el de la posición 3, 4 y 5. ¿Quién sería x2f2? x2f2 sería 4x y 4f. El que está en la posición x3f3, lo vemos acá, sería 5 y 6. x4f4 sería 7 y 2. x5 y f5 sería 9 y 3. ¿Por qué los multiplicamos? Porque así nos están dando la fórmula. Y al realizar la operación, obtenemos como resultado un 87. Entonces con esto vemos un poco lo que es la notación de sumatorias. Ahora vamos a trabajar con el ejercicio 2.
El ejercicio 2 nos dice, considere el siguiente grupo de datos no agrupados. Pero observemos que las listas, que son 3, ya están ordenadas. Y esto es importante que usted lo haga si no están ordenadas. Entonces, para cada grupo de datos necesito que calculen la moda, la mediana, la media aritmética y la media aritmética global se calculará para las 3 listas. Iniciemos con la moda. La moda, recordarán ustedes, que es el valor que tiene frecuencia más alta. Eso quiere decir que es el que más se repite. En nuestro ejercicio 2, vemos que en esta lista, en la lista número 1, tenemos que el 5 se repite 2 veces y el 6 se repite 2 veces. Por lo tanto, tenemos 2 modas. Una moda 5 y la otra 6. Por lo tanto, el ejercicio se clasifica como bimodal. Eso significa que tiene 2 modas. Para el cálculo de la mediana, nosotros debemos contar cuántos datos tenemos. En este caso, si usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. 12 es un número par. Entonces, cuando tenemos cantidad par, la unidad didáctica nos decía que la mediana se ubica entre los 2 datos centrales. ¿Cómo sacamos los datos centrales? Muy fácil. 12 dividido entre 2 nos da 6. Tenemos que ubicarnos en la posición número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. Y entonces lo que hacemos es tomar los 2 datos centrales. En este caso el que está en la posición 6 y el que está a la par, el de la posición 7. Siempre será así. Vean que estos dos de acá serían los 2 datos centrales. Y entonces para calcular la mediana lo que hacemos es sumarlos y dividirlos por 2. De esta forma tendríamos que el que está en la posición 6 es un 8, el que está en la posición 7 es un 9. Al sumarlos y dividirlo por 2 nos daría 8.5. Ese es el valor de la mediana. La mediana no existe como tal dentro del grupo de datos, porque usted acá no tiene el 8.5, tiene que ponerlo en medio y ese valor es ficticio. Se va a poner ahí en medio y es ficticio, ¿de acuerdo? La mediana, cuando los datos tienen una cantidad par, entonces no existe, es ficticio y existe entre los 2 datos centrales. Para que nos quede clarísima esa idea. Con la lista 1 vamos a calcular la media aritmética o promedio. Media aritmética o promedio son sinónimos, o sea que significan lo mismo. Para calcular la media aritmética o promedio, lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos. Eso quiere decir que vamos a sumar 5 más 5 más 6 más 6 más 7 más 8 hasta terminar el 19 y lo dividimos por 12 y nos da como resultado 120 entre 12, que es igual a 10. Es sencilla la medida aritmética. Inclusive la medida aritmética no necesita que sus datos estén ordenados. Es la medida junto con la moda la más fácil de calcular. Vamos a hacer lo mismo pero con la lista 2. Revisemos la moda. En este caso, observen que la moda sería 4. ¿Por qué? Porque 4 es el valor que más se repite. Tiene una frecuencia de 3. Aunque el 8 se repite y el 16 se repite, siempre utilizamos el que se repite más veces. En este caso es 4. Y la lista se clasifica como unimodal, es decir, que solo hay una moda. Para la mediana, contemos la cantidad de datos, que serían 11 datos. Esto es impar. Entonces, cuando la cantidad de datos es impar, usted lo que tiene que hacer es esta fórmula que está acá. Tomar la cantidad de datos, sumarle 1 y dividirlo por 2. En este caso,
11 más 1 entre 2 nos da 6. No significa que la moda sea 6, sino que usted se va a ir a la lista y va a ubicar el dato que se encuentra en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corresponde a un 10. Observe que por debajo de 10 tenemos 5 datos, por encima de 10 tenemos 5 datos y cumple el concepto teórico de la mediana. La mediana nos decía que por encima de la mediana se encuentra el 50% de los datos y por debajo el 50%. Entonces, en este caso, concluimos que la mediana es 10. Con este cuidado de que nosotros, al encontrar el valor de acá, tenemos que irnos a la posición número 6. No significa jamás que la mediana vale 6, sino que es el dato que está en la posición 6. Esto es un problema que a veces sucede y que tienen que tener el cuidado de que no les vaya a ocurrir. Luego calculamos la media aritmética. Como recordamos, sencillamente lo que hacemos es sumar todos los valores y en este caso dividirlo por 11. Así tenemos 114 entre 11, que es igual a 10,36. Ahora vamos a la lista 3. Y en la lista 3 vamos a calcular la moda. Entonces revisemos cuál es el valor que más se repite. Observen que todos solamente se repiten una única vez. Eso significa que no hay moda. Y usted tiene que escribir no hay moda, sencillamente. En la mediana contamos cuántos datos hay. Entonces en este caso tenemos 13 datos, que es impar. Por lo tanto, recordemos la fórmula que vimos una diapositiva atrás. Ocupamos la fórmula n más 1 sobre 2, que sería 13 más 1 sobre 2 es igual a 7. Y ubicamos el valor que está en la posición 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corresponde entonces la mediana a un 15. Por último, la media aritmética, sumamos todos los valores, da 189, lo dividimos por 13 y la media nos da 14,54. Vamos a hacer ahora el cálculo de la media aritmética global. Para realizar este cálculo debemos conocer la media aritmética y la cantidad de datos para cada grupo, o sea, para cada lista que teníamos. Entonces, haciendo un resumen de lo anterior, conocíamos lo siguiente, que en la lista 1 teníamos 12 datos y el promedio era 10. En la lista 2 teníamos 11 datos, el promedio era 10,36. Y en la lista 3 teníamos 13 datos y el promedio era 14,54. Entonces, para calcular la media aritmética global, utilizamos esta fórmula. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Que sumemos la cantidad de datos por el promedio de la primera lista, más la cantidad de datos por el promedio de la segunda lista, más la cantidad de datos por el promedio de la tercera lista, y así cuantas listas hayan. Y en el denominador lo que vamos a hacer es ir sumando la cantidad. Entonces en nuestro caso tenemos 12 por 10 más 11 por 10,36 más 13 por 14,54. Y en el denominador vamos a sumar la cantidad de datos. Y el resultado sería 11,75. A eso lo conocemos como la media aritmética, necesitando que calculemos la media geométrica y la media armónica. Entonces lo vamos a hacer únicamente
para la lista 2. ¿Por qué? Porque esto es generalizable y la fórmula se utiliza igual para cualquier otra lista de datos. La media geométrica tiene la siguiente fórmula. Lo que hacemos es tomar cada uno de los datos y los multiplicamos. Y toda esta expresión la vamos a elevar al número 1 sobre n. Usted lo puede hacer sencillamente en su calculadora. Entonces, en nuestro caso, vamos a tomar 4 por 4 por 4 por 8 por 8 por 10 por 12 por 14 por 16 por 16 por 18 y lo dividimos por 1 entre n. Este n, recuerden ustedes que es la cantidad de datos. Entonces, en este caso sería 1 sobre 11. Al realizarlo en una calculadora, obtenemos, disculpen, estamos aquí, disculpen, al hacerlo en la calculadora, obtenemos el resultado de 9,01. Le invito a que lo revise con su calculadora científica. La media armónica es una fórmula también que se expresa de la siguiente manera. Se ve un poco más compleja, pero en realidad no lo es. El n es la cantidad de datos. Y en el denominador vamos a ir poniendo estas fracciones. 1 entre el dato 1, más 1 entre el dato 2, más 1 entre el dato 3. Así todo el rato, hasta llegar a 1 entre el dato que se encuentra en la última posición. Entonces, de nuevo, saber por qué se fue. Entonces, en nuestro caso, lo representamos así: 11 la cantidad de datos y sería 1 entre 4 más 1 entre 4 más 1 entre 4 más 1 entre 8 más 1 entre 8 más 1 entre 10 más 1 entre 12 más 1 entre 14 más 1 entre 16 más 1 entre 16 más 1 entre 18. Mi recomendación es que usted llegue y haga la parte de abajo en la calculadora, que apunte ese resultado, ojalá con todos los decimales, y luego en el último paso usted divide el número que está arriba entre lo que le dio, entre lo que usted apuntó. Así usted no se va a complicar escribiendo esto en su calculadora. Entonces, al realizarlo, usted va a obtener 7,66. Los invito a que hagan este ejercicio. Y para terminar, una relación interesante que existe entre las medias, que calculamos tres: la media geométrica, la media aritmética y la media armónica, la siguiente. Siempre vamos a tener que, un segundito, aquí estamos, que la media armónica va a ser menor o igual que la media geométrica, y esta es menor o igual que la media aritmética. Podemos revisarlo con la lista 2. Recuerden que en la lista 2 teníamos que la media armónica era 766. Observen que eso es menor que la media geométrica, que era 901, y esta es menor o igual que la media aritmética. Entonces, esta propiedad siempre se va a cumplir. De las tres medidas, la media aritmética es la más grande y la media armónica es la más pequeña. Vamos a analizar el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice: considera el siguiente grupo de datos no agrupados. En este caso ya fueron ordenados: 3, 4, 5 y 6. Y nos dice que f indica la frecuencia de cada valor. Y nos piden que calculemos la media aritmética
ponderada. En este caso, esta notación nos ayuda muchísimo a nosotros. Entendamos lo que dice, por ejemplo, el 3 con frecuencia 12. El 3 con frecuencia 12 nos dice que el 3, si nosotros lo viéramos como una lista donde todos los números están separados por comas, el 3 deberíamos ponerlo 12 veces. Después el 4, 18 veces. Después el 5, 15 veces. Y después el 6, 20 veces. Si usted lo quiere trabajar así, poner todos los números seguidos, lo puede hacer sin ningún problema, solo que es muy extenso. Entonces los estadísticos lo que hicieron fue resumir ese grupo de datos en esta tabla. Y así se pueden calcular fácilmente lo que es la moda, la mediana y la media. Por ejemplo, aquí la moda sería el número 6. ¿Por qué? Porque aparece 20 veces, es el que más se repite. Pero en este caso, en el ejercicio 3, lo que nos está pidiendo a nosotros es que calculemos cuál es la media aritmética ponderada. Entonces la media aritmética ponderada no es otra cosa más que calcular un promedio normal, solamente que lo vamos a utilizar cuando tenemos frecuencias, como en este caso. Y lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, aquí dimos una explicación de qué significa que x sea 3 y f sea igual a 12. Recuerdo que el 3 se repite 12 veces. Entonces, en este caso lo hacemos así. Si nosotros tuviéramos, imagínense ustedes, todos los datos, el promedio se vería así. 3 más 3 más 3 más 3, 12 veces, más 4 más 4 más 4, 18 veces. Imagínense qué complicado verlo de esa manera. Entonces, con las frecuencias, vamos a trabajarlo así. Esta es la fórmula. La fórmula parece compleja, pero ya vimos que esto significa sumatoria. Ya vimos que significaba x por y, que cada dato se multiplicaba por su frecuencia y se iban sumando. Entonces, por eso nosotros vimos esos ejercicios al inicio de esta práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El promedio ponderado no es otra cosa que hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar el dato por su frecuencia y lo sumamos por el siguiente dato por su frecuencia y lo sumamos por el siguiente dato por su frecuencia y así hasta terminar. Y abajo lo que hacemos es sumar las frecuencias, estos datos que están acá. Ya nosotros aprendimos esa notación. Entonces hacemos 3 por 12 más 4 por 18 más 5 por 15 más 6 por 20 y lo dividimos entre la suma de las frecuencias. 12 más 18 más 15 más 20. Al hacer el resultado nos da 4.66. Vea qué sencillo que es calcular la media aritmética ponderada. Luego en el ejercicio 4, este es un poco distinto. Y hay que tener un poco más cuidado porque las fórmulas de moda y mediana van a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con datos agrupados, nosotros no conocemos cuáles son los datos con exactitud. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos 8 datos, este 8 que está aquí, que hay 8 datos de estudiantes que estudian de 0 a 4 horas, aquí sería horas, de 0 a 4 horas, disculpen, por semana. Pero usted no sabe cuáles son. Usted no sabe si esos 8 estudiantes
corresponden a 8 que no estudian, que serían 0 horas, o a 8 que estudian 4 horas, o 2 que estudian 0 horas, 2 que estudian 4 horas, 2 que estudian 2 horas y 2 que estudian 3 horas, ¿verdad? Ahí sumamos 8. Entonces, simplemente usted sabe que hay 8 estudiantes que estudian de 0 a 4 horas. Por esto que está aquí se llama datos agrupados. Usted no los conoce, al menos en este ejemplo. Y como pasa eso, entonces nosotros no podríamos calcular aquellas fórmulas de la moda y la mediana, todos esos datos de una manera ordenada, de una forma explícita. Entonces vamos a aprender un par de fórmulas. Iniciamos por la de la moda. Esta es la fórmula de la moda. LI más DA sobre DA más DP por C. Usted encontrará que en el libro los subíndices son 1 y 2. Yo lo pongo así para que quede, tal vez, según mi criterio, un poco más entendible lo que es la fórmula, pero es la misma que está en el libro de texto. LI es el límite inferior donde vive la moda. DA es la diferencia entre la clase donde vive la moda y la clase anterior. Le pongo A para poner aquí anterior. DP sería la diferencia entre clase modal, o sea, donde vive la moda, y la clase posterior. Esta P es por esta P de aquí, ¿verdad? Y C va a ser el tamaño de la clase. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es saber dónde vive la moda. Entonces, observe, me devuelvo aquí un momento, que nosotros vamos a ver dónde vive la moda. En este caso, la moda siempre va a vivir, como usted bien lo sabe, donde la frecuencia es la más alta. Ahí vivirá la moda. En este caso, la que tiene la frecuencia más alta es esta clase de aquí, la que va de 10 a 14 horas. ¿Por qué? Porque su frecuencia es 12. Entonces, a mí me interesa, como ya sé que la moda vive acá, la clase anterior, que es de 5 a 9, y la clase posterior, que es de 15 a 19. ¿Por qué? Porque así te lo pide la fórmula. Entonces me interesa la clase y me interesan las frecuencias nada más. Por eso la tabla la reduzco aquí de esta manera. Entonces ya usted sabe que la moda vive aquí, que la moda va a ser un valor de 10 a 14 horas. Entonces, como la moda vive acá, la clase es de 10 a 14 y el límite inferior sería 10. Ese es el valor de LI. Y luego la fórmula nos pide que hagamos una resta. Entonces, ¿cómo va a ser esa resta? Lo que tenemos que hacer con esta expresión que está acá es lo siguiente. Cuando nos dice DA arriba, diferencia entre clase modal y clase anterior, ella se refiere a que usted tiene que restar las frecuencias absolutas. En este caso, vamos a restar la frecuencia, la clase modal, y le restamos la anterior. Es decir, 12 menos 10. Y cuando dice DP, que la diferencia entre la clase modal y la clase posterior, no es otra cosa que restemos la frecuencia donde vive la moda y restemos la posterior, es decir, 12 menos 8. Entonces, la de arriba, que es 12 menos 10, daría 2. La de abajo sería la suma de la resta de 2 entre 10, que es 2, y la resta de 12 entre 8, que es 4. Y luego multiplicamos por el tamaño de la clase.
¿Cuántos valores existen de 10 a 14? Cuente con sus dedos. 10, 11, 12, 13, 14. Existen 5 datos. Por eso es así. Al hacer el resultado nos da que la moda vale 11,67. Entonces, aprenderse bien la fórmula de la moda. Por lo menos que usted sepa manejarla. Ahora, la mediana. Entonces, usted, al igual que la moda, debe saber dónde se ubica la mediana. Eso es lo primero que nosotros debemos saber. Recordemos que la mediana está en el centro de todos los datos que están ordenados. Intuitivamente, si tenemos n datos, realizamos n entre 2 para ubicarla. En nuestro caso, en la tabla teníamos 44 datos. ¿Por qué lo sé? Porque al hacer la suma de las frecuencias da 44. Entonces, si hago esta fórmula, todos saben que 44 sobre 2 es 22. Entonces, revisando la tabla, ubiquemos a dónde está el dato 22. Y luego de que usted lo ha ubicado, usted ubica la clase donde vive la mediana y tiene que realizar esta fórmula que ahorita le voy a explicar. A grandes rasgos, la fórmula lo que dice es que necesito el límite inferior donde vive la mediana y a eso le voy a sumar esta expresión, que sería el número total de datos entre 2, que ya lo habíamos hecho por acá, menos f mayúscula a, que es la frecuencia acumulada anterior. Lo dividimos entre la frecuencia absoluta donde vive la mediana y lo multiplicamos por el tamaño de la clase. Recordemos la tabla, aquí pusimos toda la tabla. Entonces, recuerden que teníamos 44 datos, que resulta la suma de las frecuencias. Y nosotros dijimos que la mediana se ubica en la posición 22. Entonces, aquí les explico. La posición 22, ¿dónde está? Analicemos la frecuencia absoluta. Aquí tenemos 8 datos. Es decir, tenemos el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego en esta clase tenemos 10 más. Como aquí habíamos quedado en 8, aquí empezaríamos en el dato 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Luego aquí hay 12 datos más y habíamos quedado en el dato 18. Entonces sería 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y así sucesivamente. ¿Y dónde está el dato 22? Pues el dato 22 se ubica en la clase que va de 10 a 14. ¿Por qué lo sé? Porque aquí teníamos 8 datos. Y si sumo 10, hay 18 datos. Y si sumo 12, serían 30 datos. Y 22 es menor que 30, pero es mayor que los que estaban aquí 18. Eso significa que la mediana vive aquí. La mediana vive de 10 a 14. Esa sería la clase de la mediana. Y al igual que hicimos hace rato, el límite inferior, coincidentemente, no significa que siempre va a pasar así, es 10. Sabíamos que n entre 2 es 22, ¿verdad? Que lo calculamos de la fórmula 44 entre 2. Y aquí les pido su atención. Nosotros necesitamos restar la frecuencia acumulada, por eso está en mayúscula, anterior. ¿Anterior a quién? Anterior a la clase donde vive la mediana. Si la mediana vive de 10 a 14, pues la clase anterior es la que está de 5 a 9. ¿Y cuál es el valor de la frecuencia absoluta de 5 a 9?
pues es un 18. Y necesitamos la frecuencia absoluta donde vive la mediana. En este caso es 12. Y ya sabíamos que el tamaño de la clase es 5. Realizamos las operaciones y nos da que es aproximadamente 11,67. Por último, nos piden hallar la media aritmética. La media aritmética se calcula igual que la media aritmética ponderada que vimos hace rato. Que lo que tenemos que hacer aquí es sumar el producto de los puntos medios, que eso es tal vez lo nuevo, y lo multiplicamos por su frecuencia absoluta. 2,5 por 8 es 20, 7,5 por 10 75, 12,5 por 12 150, 17,5 por 8 140 y 22,5 por 6 135. Y todo eso lo dividimos por la suma de las frecuencias absolutas, que sabíamos que era 44. Hacemos esta operación y nos da 11,82. Este gráfico no se pega en el ejercicio, simplemente es para que recordemos cómo se hacían este tipo de gráficos. No es un histograma, bueno, se podría considerar un histograma, nada más que aquí tiene espacio entre las barras verticales. Lo que quiero es que vean lo siguiente: la barra más alta, que está de 10 a 14, nos indica que la moda vive acá. Siempre la barra más alta nos va a indicar dónde vive la moda. Y vean que de 10 a 14 está en el centro. Entonces aquí vive la mediana. Esto es porque es una distribución casi normal. Una distribución casi normal es cuando se hace una curva en forma de campana. Esa forma que tenemos en campana se llama la curva normal o la campana de Gauss, que se analiza en otros textos más avanzados, y en nuestro curso se analiza en el capítulo número 11, que aquí les voy a decir algo. El capítulo número 11 usted no lo tiene que estudiar, porque en la carta al estudiante, vean todo lo que se explica, cuáles son los capítulos que usted debe trabajar, se eliminó. Sin embargo, si lo puede estudiar, yo le recomiendo que lo haga para que aprenda lo que es la curva normal. Bien, ahora en el próximo video, para que no quede tan pesado vamos a trabajar con los ejercicios de la parte 2, que son medidas de variabilidad o dispersión. Muchas gracias.